días. Precioso poder cantar al Señor. Bienvenido a los que nos visitan. Veo varias caras nuevas y otras no tan nuevas, pero contentas de verlas. Así que agradecidos al Señor. Bueno, les invito a leer sus Biblias, por favor, en Santiago, capítulo 1. Vamos a continuar con nuestro estudio de Santiago. Santiago capítulo 1, vamos a estar leyendo del versículo 19 al versículo 25. Santiago capítulo 1, versículos 19 al 25. Leemos y luego oramos. Leo de la versión Reina Valera 60, dice la palabra de Dios. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero ser hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Oramos. Señor, damos gracias por tu palabra que podemos estudiar en esta mañana. Rogamos exactamente por esto que acabamos de leer. Oramos, Dios, que esta mañana tú nos ayudes a poder ser hacedores de tu palabra, no oidores olvidadizos. Que tú nos ayudes, Señor, en esta mañana a ser prontos para oír, que podamos estar atentos a lo que tú tienes para enseñarnos, para decirnos, podamos realmente ver este tiempo como un acto de adoración, que podamos adorarte como tu palabra nos dice, con nuestra mente, con nuestro corazón, Dios, y queremos, por favor, que tú estés quebrantándonos, consolándonos, ayudándonos, Dios, a comprender tu palabra, tu Espíritu Santo nos ilumine para poder entender, Dios, por favor, y también como oramos esta mañana y cada domingo, que tú salves a aquellos que están en medio nuestro que no te conocen, que tú les llames al arrepentimiento y a la fe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. No sé si alguna vez te has preguntado por qué dos personas que se sientan, dos creyentes, en el mismo banco, en este caso sería la misma hilera de sillas, bajo la misma predicación, escuchan domingo tras domingo lo mismo, son miembros o parte, o asisten a la misma iglesia. Dos creyentes, estoy hablando. ¿Por qué uno crece y el otro no? ¿Por qué uno ve que va pasando el tiempo y uno escucha la palabra, es transformado, lo ves que su corazón está encendido por el Señor, lo ves que sale a veces de la iglesia dispuesto a compartir la palabra con otros, a edificarse, lo ves que está aprendiendo nuevas cosas y va en la semana compartiendo con hermanos aquello que ha aprendido en su trabajo, comparte la palabra, lo ves vivir para el Señor, lo ves que va pasando el tiempo y esta persona cada vez se niega más a sí mismo, cada vez vive menos para sí mismo, cada vez vive más para otros, cada vez predica más el Evangelio, cada vez estudia más las Escrituras. Ves un fuego en su corazón. Pero el otro hermano, que se sienta al lado, obviamente por decirlo de alguna manera, se sienta al lado, no. Ahora, no estoy hablando de alguien inmoral o que vive en inmoralidad, la que sea, sino simplemente que, bueno, viene el domingo a la iglesia, viene el domingo, es un buen cristiano, diríamos, ¿no? Como se suele decir.
pero no lo ves apasionado, no ves que cada vez vive menos para sí mismo, no lo ves que cada vez comparte más la palabra, no lo ves que cada vez su corazón arde por el Señor, sino simplemente viene a la iglesia, es un buen hermano, pero no más que eso. Bueno, a veces pensamos, uno es que tiene que ver con su coeficiente intelectual, que uno es más inteligente que el otro, pero muchas veces coincidimos que es al revés, que el menos inteligente a veces, digamos, humanamente hablando, es el más encendido y el más inteligente es el menos encendido, así que no tiene que ver con eso. Algunos dirán, bueno, es que uno es un discípulo y el otro es un creyente, pero no encontramos esa distinción en la Biblia, todo creyente es un discípulo. Bueno, uno dirá, bueno, es que uno tiene más Espíritu Santo que el otro. Bueno, menos todavía, ¿no? Más imposible todavía. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué si la primera de Pedro, capítulo 1, nos dicen que todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad nos han sido dadas? ¿Por qué si este creyente, los dos creyentes, se sienta al lado mío o al lado de esta persona, tiene el mismo Espíritu Santo que yo, la misma palabra que yo, ha sido salvo por gracia igual que yo, tiene el mismo Señor igual que yo? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, creo que una de las respuestas, no la única, pero una de las respuestas la podemos encontrar en este texto, y es cómo las personas se sientan domingo tras domingo a escuchar la palabra de Dios. Cómo las personas responden domingo tras domingo a la predicación de la palabra de Dios. Por eso en este texto vamos a ver cómo debemos actuar frente a la predicación de la palabra de Dios. ¿Cómo debemos actuar frente a la predicación de la palabra de Dios? Y vemos dos actitudes que debemos tener frente a la palabra de Dios que nos van a ayudar a crecer espiritualmente. Dos actitudes que debemos tener frente a la palabra de Dios que nos ayudarán a crecer espiritualmente. Y la primera actitud claramente resalta ahí en el texto y está en el versículo 19. Por tanto, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. La primera actitud que debemos tener es que debemos escuchar la palabra de Dios. Debemos escuchar la palabra de Dios. Ahora, recordemos rápidamente que Santiago viene hablando de las pruebas, hasta el versículo 18, viene hablando de las pruebas, y Santiago pasa generalmente de un tema a otro sin mucha transición, simplemente repitiendo muchas veces la palabra que acabo de decir. Y vemos que en el versículo 18 él habló de la palabra. ¿No tiene ahí versículo 18? Él, y lo leyó Santi, versículo 18, él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Así que Santiago dice, Dios nos hizo nacer de nuevo, su Espíritu Santo, que es el que obra en nosotros, usa la palabra de Dios, usa su palabra. Entonces Dios nos hizo nacer por medio de la palabra, pero Santiago va a decir ahora que nosotros necesitamos seguir escuchando la palabra de Dios. O sea, esa palabra que en algún momento nos dio vida, alguien nos predicó el Evangelio, leímos las Escrituras, Dios nos dio vida, usó su palabra, nos dio vida. Ahora nosotros necesitamos, para seguir creciendo en santidad, seguimos necesitando la palabra de Dios. Acá la Valera traduce como una conjunción, por esto, pero quizás, como lo traducen otras traducciones, es mejor entenderlo como un mandamiento. En vez de por esto, sería sepan esto. En español no, pero en griego son muy similares las palabras. Es como decir pino y vino. Tráeme el pino o tráeme el vino, ¿no? Son dos cosas distintas. Bueno, en griego sucede algo así, como por eso y sepan esto, son dos palabras bastante similares. Y es lógico por cómo Santiago arma su carta y cómo él expone y cómo va pasando de un tema a otro, concuerda más con que sea un mandamiento, porque la epístola de Santiago está llena de imperativos, pero la palabra por esto sería la única vez que se usa en toda la epístola. Entonces, sería más lógico verlo como un mandamiento, como lo traducen otras versiones. Por esto, sepan esto, entiendan esto. La Nueva Versión Internacional, por ejemplo, lo traduce como tengan presente esto. Así que hay un mandamiento. Y dice ahí el versículo 19,
sepan esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Y ahí tenemos el segundo imperativo, sea. Todo hombre sea pronto para oír. La palabra ahí pronto da la idea de hacer algo de manera inmediata. Imagínate que a tu nene se le rompió un juguete y te dice que se lo pegues, así que agarrás la gotita y le pones ahí para pegar la gotita, y cuando lo estás por pegar, tu esposa te dice, amor, ¿podés sacar la basura? No, esperá, tengo que hacer esto, porque se me seca la gotita y ya no le puedo pegar. Esto no puede esperar, es inmediato. Alguien te dice, ¿me puedes ayudar con la comida? Se me está quemando. Bueno, déjame que termino de pintar. No, es inmediato, no puedo esperar, se me quema la comida. Bueno, esta es la idea del texto, esta es la idea de pronto, sean prontos, pero Santiago acá dice prontos para oír. Por todo el contexto, este pronto para oír generalmente se usa mucho este texto, y está bien como referencia a la comunicación, ¿no? Primero escuchá, después hablá, está bien, Proverbios habla muchísimo sobre eso, pero cuando acá dice pronto para oír, no está haciendo una referencia a que, bueno, cuando estás en una discusión, primero escuchá, después hablá, sino el pronto para oír está en el contexto de la palabra de Dios. Sé pronto para oír la palabra de Dios, y nos damos cuenta porque todo el texto está empapado de la palabra. Versículo 18 habla de la palabra de verdad. Versículo 21 habla de la palabra implantada. Versículo 22, sed hacedores de la palabra. Versículo 23, la palabra. Versículo 25, la ley perfecta. O sea, todo el texto tiene que ver con la palabra. Entonces, cuando Santiago dice sean prontos para oír, sean prontos para escuchar la palabra de Dios. Rápido. Me encanta lo que dice Lu Priolo en el libro El marido integral. Él dice, nuestro tiempo personal en la palabra debería ser nuestra mayor prioridad diaria. Y él pregunta a este hombre, dice, ¿haces tu agenda alrededor de la Escritura o tratas de meter apretadamente la Biblia dentro de tu agenda ocupada? O sea, pensá por un momento cómo nosotros armamos nuestra agenda. Bueno, tengo que trabajar, tengo que hacer esto, tengo que tener mi tiempo de ocio, mi tiempo de esto, tal responsabilidad, tal. Y una vez que tengo mi agenda, digo, bueno, a ver, ¿dónde me quedan 5 minutos para leer la Biblia? Pero es contrario a lo que dice este texto. Sean prontos para oír la palabra de Dios. O sea, la prioridad 1 de todo creyente es escuchar la palabra de Dios. Pero si somos fieles, bien fieles al contexto, y vamos a ver que esto se aplica a la lectura Biblia, a la lectura diaria de la Biblia en tu casa, el contexto inmediato tiene que ver con escuchar la palabra de Dios en la iglesia. Porque cuando Santiago dice sean prontos para oír, la mayoría de las personas no tenían una Biblia en sus casas. Se leían en la iglesia, y sabemos que con la imprenta se explotó el tema de los libros, pero antes era muy costoso tener un libro. No cualquiera podía escribir un libro. Entonces, y mucho menos tener un libro en su casa. Era muy difícil. Entonces, cuando Santiago está diciendo que sean prontos para oír, es que sean prontos para venir a escuchar la palabra de Dios a la iglesia, donde se lee. Los domingos donde se predica, sabemos por hechos que ellos se reunían cada día en casas, así que seguramente ahí también había instrucción de la Biblia. O sea, sean prontos para venir a la congregación a escuchar la palabra de Dios. Y de vuelta pienso que esto es... Y qué precioso, ¿no? Porque vemos cómo la Biblia sigue siendo relevante para nosotros. Porque uno diría, bueno, este era un problema que tenían los hermanos en el siglo I, pero en realidad es la misma actitud que nosotros debemos tener. ¿Cuántas veces yo lo he dicho de manera pecaminosa, y me imagino que muchos de los que están acá también, cosas como, mañana hay que ir a la iglesia, qué bajón. Estás ahí, es sábado a la noche tarde y decís, mañana hay que ir a la iglesia. Personas que están muy comprometidas en su trabajo, no faltan, le amputan una pierna y al otro día va igual a trabajar, pero hace mucho frío y no viene a la iglesia. Está muy cansado y no viene. Está el día lindo y va a pasear con su familia. Se acostaron tarde y se quedan durmiendo. Y por supuesto, no es cuestión de ser legalista, pero el texto es muy claro. Hay una urgencia acá. Es como si Santiago estuviera diciendo, esto es prioridad 1 en tu vida. Prioridad 1 en tu vida es
venir a congregarte a escuchar la palabra de Dios. Y de vuelta, si da la idea de pronto para oír, es como una metáfora de decir que esto tiene que tener prioridad. Por lo tanto, nosotros deberíamos organizar nuestro día y aún diría nuestra semana para venir el domingo a escuchar la palabra de Dios. Es sábado, esta aplicación que voy a dar, el domingo que viene cambia, pues ya la reunión es a la tarde, pero hoy todavía es válida. Es sábado a la noche. Bueno, trato de prepararme, el domingo voy a venir a escuchar la palabra de Dios. Entonces ya es sábado a la noche y yo ya estoy pensando, es como, te vas a casar al otro día y si vos te vas a casar al otro día no estás el día anterior haciendo cualquier cosa. Ya te estás preparando, estás organizando tu semana, tu mes diría, ¿no? Ya, pero bueno, por lo menos aquellos somos como yo más irresponsables. Tu semana, aunque sea, porque al otro día te casás y es un evento importante, es muy importante, te vas a casar, no estás el día anterior, imagino que alguno acá lo ha hecho, pero bueno, no debería, jugando al fútbol el día anterior, ¿no? No deberías, quizás alguno diga, no deberías, porque te casás al otro día. Entonces estás preparándote. Bueno, así debería ser, pero mucho más con el domingo en la iglesia. Es mucho más importante que un casamiento, es mucho más importante que cualquier cosa. Se va a abrir las Escrituras y se va a exponer la palabra de Dios y yo tengo que tener toda mi atención en eso. Con Bani servimos en los jóvenes mayores algún tiempo y una vez alguien nos dijo algo que me llamó la atención, que fue una exhortación para nosotros, y es que terminábamos la reunión de los jóvenes a cualquier hora, teníamos la reunión de la mañana el otro día, y alguien nos exhortó y nos dijo, no está bueno que hagan esto. Porque un joven que se acuesta a las 3 de la mañana, ¿cómo hace el otro día para estar atento al sermón? ¿Cómo hace? No podés. Sabemos mucho de los jóvenes que de ahí se iban a comer y se contaban a las 4 de la mañana. ¿Cómo haces al otro día si te acostaste a las 4 de la mañana? ¿Cómo haces para estar atento a la palabra de Dios? ¿Cómo haces? La estás sufriendo, y yo lo he hecho, lamentablemente lo he pasado. Estás ahí sufriendo el mensaje, porque eso es lo que haces. Por favor, cuando termine me puedo ir a mi casa a dormir, porque no. Quizás el sermón está muy lindo, me encanta, pero no aguanto más. Bueno, eso no sería pronto para oír la palabra de Dios. Sería contrario. De vuelta, acá Santiago, y yo entiendo, hay personas que quizás trabajan hasta tarde y bueno, hacen lo mejor que pueden. Quizás todos los que tienen hijos pequeños, bueno, se te despertó tu niño, ¿qué haces? Venís igual y tratás de esforzarte por entender la palabra de Dios y bueno, ¿qué vas a hacer? Es lo que te tocó. Pero siempre que sea nuestra responsabilidad, tenemos que tener esta actitud, pronto para oír. Vemos una actitud como esta en el libro de Nehemías, en el Antiguo Testamento, donde vemos un avivamiento del pueblo de la palabra del pueblo, y vemos que una de las centralidades del libro de Nehemías es la exposición bíblica y la fidelidad a la palabra de Dios. Y dice Nehemías, capítulo 8, versículo 2, dice, el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Y Esdras leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y todos los que podían entender. Y noten la actitud del pueblo, Nehemías 8:3. Y los oídos del pueblo estaban atentos al libro de la ley, prontos para oír. Se juntan desde el alba hasta el mediodía. Hoy un sermón dura más de 45 minutos y nos quejamos. Imagínate, desde el alba hasta 6 horas, no sé cuánto, por lo menos, 6 horas. 6 horas leyendo la palabra de Dios. En ningún momento dice, y el pueblo se quejaba. Y el pueblo estaba atento, escuchando la palabra de Dios. Y no es casualidad que de vuelta, donde vemos un verdadero avivamiento del pueblo de Dios, no es casualidad que tiene que ver con una fuerte exposición de las Escrituras, una y otra vez. Esdras abre las Escrituras, explica las Escrituras. Dice Mateo 12:37, gran multitud del pueblo le oía a Jesús de buena gana, prontos para oír. En una actitud, el Señor Jesús resalta a María porque ella se sentó a escuchar la palabra de Dios, pronto para oír. Esa es la actitud que quiere Santiago que la iglesia tenga. Y por supuesto, como dijo antes, esto también se aplica a la lectura devocional de cada uno. Que vos organices tu semana para
que lo prioritario al otro día sea oír la palabra de Dios. Y lo que se aplica el domingo, esto de acostarnos temprano, etcétera, etcétera, lo mismo se aplica a tu lectura diaria de la Biblia. Bueno, si me quedo hasta las 2 de la mañana viendo una serie, no, probablemente al otro día no me pueda levantar a las 6 para leer la Biblia, o a las 7, o no importa la hora que te levantes. Es lo más probable. Es lo más probable. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si yo quiero mejorar mi tiempo con el Señor, ¿qué tengo que hacer? Y lo más probable es que deba mejorar mis horarios. Y lo más probable es que tenga que tener esta actitud de ser pronto para oír, de que en un sentido mi semana, mi calendario se organice al punto de que al otro día tengo que levantarme para escuchar la palabra de Dios. Así que dice Santiago, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para hablar. Y de vuelta esto está en el contexto de la palabra de Dios, si bien se aplica a la comunicación, porque Proverbios habla mucho de eso. Cuando Santiago dice tardo para hablar, lo más probable es que esté anticipando lo que va a decir capítulo 3, versículo 1. Dice capítulo 3, versículo 1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Había personas, lo sabemos por capítulo 3, que querían enseñar, querían rápidamente ponerse a enseñar. Quizás querían juzgar rápidamente al que enseña. Había conflictos en la iglesia, sabemos capítulo 4, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Capítulo 3, versículo 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Había problemas en esta iglesia. Así que quizás personas que estaban en la iglesia eran prontos para juzgar al que predicaba. El que enseña dice algo que no me gustó, me sentí confrontado, así que termina de predicar y rápido ahí salgo a morderle los tobillos. Todo lo hemos visto, gracias al Señor, no pasa en esta iglesia, pero lo hemos visto, me imagino, mucho de acá, que terminás de predicar, te bajás ahí y están los perros guardianes dispuestos a salir a morderte. Y generalmente no tiene que ver eso con que están negando la Trinidad, ¿no? Ni nada de eso, sino quizás porque, no sé, dijiste algo de alabanza que no le gustó a la persona, ¿no? O sea, dijiste, no sé, qué sé yo, que tengan cuidado a la hora que se acuestan. Y ya ahí salieron como si hubieses dicho que Jesús no es Dios, no sé, una cosa así. Todos hemos visto, ¿no? Todos lo hemos, me imagino que en alguna ocasión lo hemos visto. Y a esto se refiere Santiago. Personas que no meditan, simplemente atacan. Son rápidos para hablar. Y en la mayoría de los casos meten la pata. En la mayoría de los casos, dice Proverbios 19, en las muchas palabras no falta el pecado. En las muchas palabras no falta el pecado. Mas el que refrena sus labios es prudente. Me encanta Proverbios 29:20. ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Pronto para hablar, ¿no? Y dice Proverbios, más esperanza hay para el necio que para él. Y para el necio no hay mucha esperanza en Proverbios. Pero dice, más esperanza hay para el necio que para él. Y casi siempre relacionado a la persona que habla rápido, es lo que dice Santiago acá, tardos para hablar, tardos para irarse. Porque casi siempre está muy ligado. La persona que suele ser rápido en el habla, suele ser una persona iracunda. Es una persona que no puede refrenar sus labios. Apenas no le gustó algo, lo tiene que largar ahí. No puede esperar, no tiene control, no tiene dominio propio. Dijiste algo que no me gustó del púlpito y ya enseguida, no puedo esperar. Enseguida tengo que decirlo. Y de vuelta, no estoy hablando de herejías acá, estoy hablando de cosas con las cuales podemos discrepar. Se enojan, están ahí y se enojan. Decís algo que no les gustó, algo que no encaja con su sistema teológico, y ya enseguida están ahí prontos. Terminó, ni pusiste un pie, ya lo tenés ahí, al lado tuyo, ya para decirte de todo. El texto no dice que no hables nunca, no dice y nunca hables, dice tardo para hablar. Obviamente, claro que es correcto quizás que te acerques, si alguien dijo algo que no es correcto, te acerques, le preguntes con una buena actitud. Eso no está mal, es correcto. Pero primero pensá, primero meditá, escuchá. Quizás hay algo que alguien nos pasa a veces, ¿no? A veces tratamos de aclarar las cosas, pero a veces no puedes aclarar todo
se hace imposible el sermón si aclaras todo. Entonces, quizás decís algo y a una persona lo entendió de otra manera. Bueno, está bien, acércate, preguntale. Disculpa, pero eso tiene que ver justamente con ser tardo para hablar y pronto para oír. Dijiste algo, hermano, que me sonó raro. ¿Puede ser que os hayas dicho esto? No quise decir esto. En realidad, listo, sacala. Y Santiago dice, ¿por qué? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ahí la justicia de Dios no tiene que ver con la justificación, sino con la vida justa que a Dios le agrada, se podría traducir. En la ira del hombre no obra la vida justa que a Dios le agrada. Generalmente cuando yo pienso que soy el Lutero del siglo XXI y la persona termina de predicar y vengo y le clavo las 95 tesis acá en el púlpito y me voy pensando que me van a dar la medalla de oro por ser el defensor de la verdad, la mayoría de los casos esas personas terminan pecando contra Dios, contra su prójimo, contra todo el mundo. Generalmente yo me acerco pensando que le voy a decir de todo al predicador y voy a salvar esta iglesia de la herejía y casi siempre se termina dando que hago un desastre. Confronto con ira a la persona, digo lo que no debo decir. Me ha pasado a veces con personas que, quizás con esta actitud, que te empiezan a argumentar y bueno, vos tratás de ahí con mansedumbre decir algo y la persona termina diciendo herejías. Hermano, pero me está diciendo que la Biblia se contradice. No quiero decir eso. No, pero es lo que estás diciendo. Pero claro, ¿por qué? Porque la persona explotó en ira y se mandó a decirte de todo, sin argumentos, sin pensar, y en el camino se da cuenta que está equivocada, pero ya arrancó y no puede parar. Su orgullo no lo puede detener. Ya arrancó a decirte de todo y está dispuesto a veces hasta torcer la Biblia, torcer su conciencia. Y eso no produce la vida justa que a Dios le agrada. Por eso debemos ser prontos para oír. Creo también acá podríamos sacar una inferencia, una aplicación también válida en prontos para oír y tardos para hablar. Es que a la hora de vuelta y pensando quizás en la predicación desde el púlpito y en corregir a alguien, es que a la hora incluso de corregir a alguien, debemos ser personas que conocen la palabra de Dios. Debemos ser prontos para oír, debemos ser personas que antes de que yo pueda acercarme a alguien a corregirlo, debo ser alguien que conoce la palabra de Dios. Casi siempre se da en el contexto de vuelta que las personas que tienen esta actitud de venir de esa manera, casi siempre coincide con que son personas que no estudian la palabra de Dios. Y viene ahí a decirte de todo porque escucharon 2 videitos por internet y te viene a decir de todo y cuando vos le mostrás por la Biblia que no es así, se enojan porque no pueden refutarte con la Biblia. Entonces, como cuando una persona no puede refutarte con la palabra, ¿cuál es el paso 2? Enojarte. O sea, si yo no puedo en un sentido ganarte por argumentos, entonces te iba a querer ganar con mi enojo. Y se terminan poniendo eufóricos. Y casi siempre la persona que está segura en lo que cree y personas que quizás se acercan a decir algo con una actitud correcta, de haber estudiado la palabra de Dios, casi nunca se enojan. No hay necesidad de enojarse, porque están seguros de lo que creen. Y pueden abrir la Biblia y decir, hermano, la Biblia dice, fíjate acá, mirá esto, mirá. Así que Santiago acá nos va a decir ahora, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para ser prontos para oír? ¿Cómo hacemos para tener esta actitud? ¿Qué es lo que debemos hacer? Versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. El mandamiento acá es recibid. Y está en paralelo con ser prontos para oír, es la misma manera de decir lo mismo. Sean prontos para oír. Reciban la palabra de Dios. Pero para recibir la palabra de Dios hay una actitud. Y de vuelta es muy similar a lo que acabo de decir. O sea, pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. O sea, para oír la palabra de Dios debo tener dos actitudes. Y lo mismo acá. Hay un imperativo que es recibir la palabra. Pero para recibir la palabra debo hacer algo. Y acá hay un participio que nos dice qué debemos hacer. Desechando, ese es el participio, nos dice cómo hacemos para recibir la palabra de Dios. Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia.
La palabra ahí desechando es la idea de sacándose un ropaje, la ropa sucia. Pero no es la idea de sacarse la ropa sucia para poner a lavarropas y ponértela al otro día, sino es la idea de sacarte la ropa sucia para tirarla. Ya no sirve más. ¿Una vez te ha dicho tu esposa? No, ni me lo des eso para lavar, tíralo. Bueno, esa es la idea acá. Desechando, tíralo. ¿Qué es lo que se debe desechar? La inmundicia. Eso es una referencia al pecado, a la inmundicia moral. O sea, yo para poder oír la palabra de Dios no puedo hacerlo abrazado a mi pecado. Personas que quizás, no sé, viven en fornicación, es como estilo de vida, y vienen todos los domingos a la iglesia y se sientan a escuchar la palabra de Dios. Bueno, la palabra de Dios no va a tener efecto, porque estas personas están abrazados al pecado, personas que están sumergidas en no sé, en inmoralidad sexual, en otro tipo de inmoralidad, y se sientan domingo tras domingo a escuchar la palabra de Dios. No va a funcionar. No porque la palabra de Dios no tenga poder, por supuesto, la palabra de Dios tiene poder, pero Dios también nos requiere una actitud humilde. Y vos estás ahí abrazado a tu pecado, no que pecaste, todos pecamos, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que estás practicando el pecado. No va a funcionar. No vas a poder recibir la palabra de Dios. Y la segunda actitud dice, toda inmundicia y abundancia de malicia. La palabra ahí malicia tiene que ver, quizás no con el pecado en sí, como se podría ser la inmoralidad, sino tiene que ver con problemas con otros. Esta misma palabra malicia, el mismo verbo, desechando y malicia, se usa en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 1. Dice, desechando pues toda malicia, ahí está la misma palabra, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones, y muy similar, desear como niños recién nacidos de leche espiritual no adulterada. La idea es que no solamente debo deshacerme del pecado personal, sino que si yo me siento a escuchar la palabra de Dios en conflictos con otros, teniendo envidia hacia otros, pleitos, problemas, hipocresía, engaño, no va a funcionar. No voy a poder recibir la palabra de Dios. Y de vuelta, no es que tuviste un problema con alguien, sino que es tu actitud constante. Constantemente estás teniendo problemas con alguien. Constantemente sientes envidia, engaño, y no lo tratás. La palabra de Dios no va a tener cabida en tu corazón. Y acá Santiago usa una palabra, dice abundancia de malicia. Esa abundancia, la palabra abundancia podría ser traducida como exceso. O sea, no es que tenés un montón de malicia, sino como el sobrante podría ser traducida. El sobrante de malicia. ¿Por qué? Porque claro, Dios nos salva, nos da un nuevo corazón, nos regenera. Su Espíritu Santo viene a morar dentro nuestro, pero aún tenemos pecado. La Biblia le llama eso carne, la parte no redimida, que mora en medio nuestro, y es lo que, por ejemplo, Pablo dice en Colosenses 3:1, haced pues morir lo terrenal en vosotros. Entonces, la idea acá es que para sentarme a escuchar la palabra de Dios, yo tengo que estar mortificando mi pecado. Santiago acá no está tratando con el punto de que, bueno, si hoy pequé, no vengo a la iglesia. No, esa no es la actitud correcta y no es lo que Santiago está diciendo acá. Lo que está diciendo es que, y pensando de vuelta en cómo nos preparamos para escuchar la palabra de Dios, no tiene incluso hasta que ver con el domingo a la mañana no tener problemas con nadie, o no pecar el domingo a la mañana. Tiene que ver con tu actitud diaria, o sea, podemos decir de esta manera, con estar toda la semana preparándote, toda la semana luchando con el pecado, toda la semana despojándote del pecado, luchando con la malicia, luchando con la inmundicia, con el pecado, toda la semana. Y estoy preparando el corazón no solamente el domingo a la mañana. Es una vida constante de luchar con el pecado para poder llegar el domingo y escuchar la palabra de Dios. Y si peco el domingo a la mañana, lo confieso y vengo igual. Pero estoy luchando diariamente con el pecado. Y no solamente siendo como un hipócrita que, bueno, de lunes a sábado soy un desastre, pero el domingo a la mañana me levanto, le pido perdón al Señor, vengo a la iglesia, salgo acá y sigo igual. No. Y Santiago dice que una vez que hago esto, desecho todo esto, ahí sí, mandamiento, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Ahí está el imperativo, recibir, la idea es darle la bienvenida a la palabra de Dios. Con mansedumbre o con humildad podría ser. Y pensando de vuelta pensando en el conflicto entre hermanos y pensando que a muchos querían ser maestros, es recibir, hoy no te toca enseñar. Bueno, sentate y escuchá lo que el que enseña está enseñando.
Con humildad, sometete con humildad a la palabra de Dios. Es lo opuesto al que se sienta en el banco, no para recibir la palabra de Dios, para escuchar lo que se enseña, sino el que se sienta en el banco tomando nota para ver dónde te equivocaste, para salir a taclearte. Es lo opuesto. Es lo opuesto. Recibir con humildad. Estás ahí escuchando la palabra de Dios porque querés aprender. La Biblia dice, Santiago lo va a decir más adelante, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, humillados bajo la poderosa mano de Dios. Dios dice en Isaías que Él mira, vamos a decir, desde el cielo a aquellos que tiemblan ante su palabra. La persona humilde es la que está ahí queriendo aprender, examinando su corazón, está queriendo alimentarse de la palabra de Dios. Y dice Santiago que esta palabra puede salvar sus almas. Bueno, esto para nosotros es como una contradicción, porque en el versículo 18 dijo que ya soy salvo. Y ahora, como soy salvo, Santiago, o no soy salvo, no entiendo. Bueno, ahí salvar no tiene que ver con que no son salvos y la palabra de Dios los salva, eso sí lo dijo en el versículo 18, sino la palabra ahí salvar tiene que ver con todo el proceso de salvación. Nosotros solemos como pensar en la salvación como la justificación. Generalmente resumimos la salvación a la justificación. Pero la salvación implica la justificación, la santificación y la glorificación. Es como un paquete. Por eso, personas dicen, bueno, la salvación se puede perder porque Filipenses dice que ocupados en vuestra salvación. Y claro, ¿qué entendemos? Salvación igual a justificación, pero no siempre, no siempre. Salvación puede referirse a la santificación o aún a la glorificación. Pablo dice, la salvación está más cerca ahora que cuando creímos. ¿De qué se está refiriendo ahí? De la glorificación. Entonces, cuando acá Pablo habla de la cual puede salvar sus almas, está viendo la salvación como un proceso integral. Me encanta como lo dice un comentarista. La implicación es que la misma palabra que nos ha engendrado, versículo 18, es la que nos hace crecer hacia la madurez. Nacer de nuevo es solamente el principio. El que ha sido regenerado no debe permanecer en su infancia espiritual, sino que debe nutrirse bien por medio de la palabra, la cual nos sostiene y nos capacita para el resto de nuestra vida terrenal. O sea, esta palabra que nos salva, la seguimos necesitando para que nos santifique y en cierta manera nos lleve, por decirlo de alguna manera, a la glorificación. Así que volviendo al punto 1, ¿por qué no crezco espiritualmente? ¿Por qué si vengo domingo tras domingo a la iglesia? ¿Por qué no hay crecimiento en mi vida? Bueno, no la única, pero una posibilidad es cómo estás escuchando la palabra de Dios. Quizás no estás teniendo una actitud humilde, quizás te sentás acá con una actitud de indiferencia, de yo sé más, yo puedo reprender esto, yo estudié tal cosa, yo escuché a tal otro que dice esto y me pienso que soy mejor que otro. Quizás es que no hay una preparación correcta el domingo para sentarte a escuchar la palabra de Dios. Quizás en la semana no estás luchando con el pecado. Quizás hay inconstancia en congregarte. Así que la primera respuesta puede ser que quizás no estás oyendo la palabra de Dios. La segunda actitud que debemos tener frente a la palabra de Dios, que nos va a ayudar a crecer espiritualmente, no solo que debemos escucharla, versículos 19 al 21, sino que debemos obedecer la palabra de Dios. Esa es la segunda actitud que nos va a ayudar a crecer espiritualmente. Debemos obedecer la palabra de Dios. Noten conmigo en el versículo 22. Dice Santiago, versículo 22, pero sed hacedores de la palabra. Ahí segundo no, como cuarto imperativo ya o tercero. Sed hacedores de la palabra. Eso es un imperativo. Y Santiago lo traduce, lo encaja con una conjunción, pero, lo cual dice, está bien, tenés que ser pronto para oír. Se empieza por ahí, se empieza por prepararte en la semana, todo el tiempo para venir a escuchar la palabra de Dios. Por ahí comienza, pero cuidado, eso no es todo. Debes ir un paso más y es poner en práctica lo que oís de la palabra de Dios. Me gusta como dice un comentarista, dice, Santiago tal vez está escuchando de nuevo a la versión original de la ley en el Sinaí y la respuesta de Israel. O sea, cuando estaba Moisés ahí dando la ley
al pueblo, y el pueblo dice, noten lo que dice el pueblo en Éxodo 24:7. Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Pero luego hace un becerro de oro, ¿no? Y cualquier cosa hacen. Pero, así que, capaz Santiago está escuchando esta versión. Sí, vamos a oír. Genial, genial. Pero no te quedes solo con oír. Porque eso es una parte. O sea, llegaste hasta acá, te preparaste en la semana, estás escuchando el mensaje, bien, bien. Pero hay algo más, y es ser hacedores. El bienaventurado es el que hace la palabra de Dios. Mateo 12:50. Porque todo aquel que hace, dice de Jesús, aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. Mateo 28:20, la gran comisión, tiene que ver con enseñar a que guarden todas las cosas que os he mandado. Lucas 11:28. Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Oyen la palabra de Dios y la guardan. Juan 13:17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. O sea, la bienaventuranza no es solo con oír. Hay un peligro en que solo escuches la palabra. Y es que te engañes a vos mismo. A veces te acercás a alguien y le dices, hermano, esto está mal. Sí, ya lo sé, hermano, ya lo sé. Y la persona que te dice ya lo sé, piensa que con decirte ya lo sé, ya está todo solucionado. No, hay un gran peligro. El Señor Jesús da uno de los mejores sermones que tenemos. Digo uno, quizás el del Monte de los Olivos te guste más, pero bueno, Mateo, el Sermón del Monte, quizás el mejor o uno de los mejores sermones del Señor Jesús. Noten cómo termina este sermón. Exactamente de la misma manera que Santiago dice acá. El Señor Jesús dice en Mateo 7:24, así termina. Cualquiera pues que oye estas palabras, ¿qué palabras? Mateo 5, 6 y 7, esas palabras. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, las oye y las hace, ser hacedores de la palabra, noten la colección, las oye y las hace. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, contraste, ser hacedores de la palabra, y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y descendieron y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Jesús está diciendo, cuidado con solo oír. Sabemos que había personas que se maravillaban de la enseñanza de Jesús, pero cuidado porque eso no es suficiente. No es suficiente. Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? La mayor tragedia de ser un oidor, solo un oidor, es que vos podés oír la palabra de Dios domingo tras domingo, asentir a las verdades y decir, wow, gracias pastor por el mensaje impresionante. Jesús es mi Señor. Y luego terminar en el infierno. Porque nunca has venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Nunca has puesto tu confianza solo en Cristo para la salvación. Ha sido todo algo intelectual. El Señor Jesús dice, no hay muchos, no pocos, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor. Acá el hombre que edifica sobre la arena es el inconverso. Es el inconverso. Y el río, la lluvia, todo eso que desciende por el Antiguo Testamento, es el juicio de Dios. Cuando el juicio de Dios viene, destruye de su casa. ¿Por qué? Porque fue un oidor olvidadizo. Porque se sentó domingo tras domingo a escuchar la palabra de Dios, pero nunca vino a Cristo en arrepentimiento y fe. Ahora, este hombre o esta mujer no es un hipócrita. Aquí está engañando a sí mismo. O sea, este no es un lobo que engaña a otros. No es un falso maestro. Esta es una persona que se está autoengañando porque asiente a las verdades, porque dice que fue un buen sermón, porque lo comparte a otros, pero nunca viene a Cristo. Cuando esté delante de Dios, Dios no le va a preguntar, ¿y qué tal los sermones? Excelentes. No. ¿Qué le va a decir? ¿Has puesto tu confianza solo en Cristo para la salvación? ¿Qué pensás de Jesús? Que es lo máximo. ¿Pero te has arrepentido?
¿Te has vuelto de tus pecados a Cristo o estás confiando en tus obras? Se engañan a sí mismos. Pero por supuesto, Santiago le está hablando a creyentes acá, a creyentes. Porque dice el versículo 19, amados hermanos. Y quizás, de vuelta, tiene que ver con que personas quizás se sientan, entienden el mensaje, asienten a las verdades, pero luego no lo aplican. Y Santiago va a dar una parábola que ilustra esto. Versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo. Noten, se engaña a sí mismo. Se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Los espejos, ahora Santiago da una metáfora de cómo es esta persona. Bueno, esta es la persona que se mira en un espejo. Los espejos en ese momento no son como los de ahora. Eran para los ricos, eran de plata, para los más pobres eran de cobre o de bronce pulido. Así que era un espejo que vos no te podías mirar bien. Hoy vos pasás por el espejo muy rápido, una miradita y ya viste que estás despeinado o lo que sea, ¿no? Pero en ese momento no, porque los espejos tenían fallas. Entonces, para vos mirarte y ver si tienes una falla, tenés que detenerte. Para dar una ilustración. Cuando vos querés ver si tenés, no sé, algo en el diente con el celular, ¿cómo haces? No lo haces tan rápido porque el celular no refleja tan bien tu imagen y tenés como que mirarte, ¿no? Como prestarle un poco más de atención. Bueno, en ese tiempo mucho, mucho más. Santiago dice que hay un hombre que está mirando detenidamente. ¿Esto que tengo es la boca sucia o es un defecto del espejo? ¿Tengo el pelo parado o en realidad es un reflejo? Entonces te está ahí mirando, ¿no? Y quizás lo pone en distintos ángulos, se mira atentamente y mira, tengo la boca manchada. Y luego sale y no hace nada. Esto inmediatamente se olvida. Es absurdo. Me encanta cómo lo dice un comentarista. Dice, en este punto, comenzamos a preguntarnos si quizás esta ilustración no se entiende mejor como una analogía deliberadamente ridícula. Porque nadie en su sano juicio que examina su imagen tan detenidamente sería capaz de descuidar los fallos que descubre y olvidar inmediatamente lo que ha sucedido. De la misma manera, Santiago busca resaltar lo ridículo. Ese es ridículo. Lo ridículo que es la gente que ignora y olvida tan rápidamente lo que ha oído. Otro comentarista dice, es como alguien que está mirando por horas su cara a un espejo y luego no la puede reconocer en una rueda policial. Rápidamente, absurdo. Ahora, recordemos que este es el que está escuchando la palabra de Dios. Así que imagínate la persona ahí, por una hora, sentado atento a lo que se enseña, tomando nota, subrayando, no se levanta para ir al baño, no mira para el costado, está ahí enfocado en la palabra de Dios, tomando nota, asintiendo, muy, muy atento, sumamente concentrado, subraya su Biblia, termina el culto, te acercás, hermano, qué bendición la predicación, ¿qué predicación? Es absurdo, o sea, esto es ilógico. Bueno, eso es lo que dice Santiago que hacemos. Eso es lo que dice Santiago cuando solamente oímos. Quizás Dios me está confrontando con que debo acomodar mi tiempo con la palabra de Dios. Debo acomodar mis horarios para que la palabra de Dios sea una prioridad en mi vida, en la vida de mi familia. Dios me está confrontando con que debo cambiar cómo me preparo para venir al culto, con congregarme de manera regular, con solucionar algún problema con un hermano, lo que sea. Dios me está confrontando. Y digo, wow, es verdad, soy un miserable. Es verdad. Pero luego no hace nada. No hay fruto. Nos engañamos todo el tiempo. Asintiendo, wow, qué gran verdad teológica. Qué lindo mensaje, qué precioso. Nos engañamos. Pero noten lo que dice Santiago en el versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Hay un contraste ahora. Está el hombre que mira rápido en el espejo y luego se va y se olvida. Pero hay otra persona acá. Es el que
el que está igual que el otro, y noten la similitud con Mateo 7, la misma casa, la misma situación, está igual que el otro, sentado igual que el otro, escuchando igual que el otro, atendiendo igual que el otro, pero este hace algo distinto. Este hace algo distinto. Este sale y aplica la palabra de Dios. Ahora, noten cómo Santiago describe la palabra de Dios como la ley de la libertad. Santiago va a usar mucho la referencia a ley. Él escribe a un contexto judío, sabemos, y usa mucho la palabra ley. En 2.8, por ejemplo, la ley real. En 2.12, de la ley de la libertad. En varios textos como la ley sola. Y la ley es una referencia no a la ley mosaica, sino a toda la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, quizás esta es la primera carta del Nuevo Testamento, pero a las enseñanzas de Jesús, a todo lo que dice el Antiguo Testamento y a todo lo que Jesús había enseñado. Esa es la ley de la libertad. ¿Y por qué Santiago habla de la ley de la libertad? Justamente porque, a contrario de lo que piensan algunos, que la ley te hace esclavo, ¿no? Como que vos vas a leer mucho la Biblia y te vas a volver un prisionero. La ley te liberta. La ley te liberta. La gente piensa que es libre porque hace lo que quiere. No, la gente en realidad es esclava del pecado. Y aunque hay personas que se dan cuenta que están con su pecado están destruyendo sus familias, no pueden dejar de pecar. No pueden, porque son esclavos del pecado. La persona que piensa que es libre para hacer lo que quiera, en realidad no es libre para hacer lo que quiera. Porque si esa persona quiere dejar de pecar, no puede. Porque es esclava del pecado. Pero acá Santiago dice que está mirando la perfecta ley, la libertad, la ley de la libertad, la palabra de Dios que te ayuda a vencer el pecado, que te ayuda a crecer espiritualmente. ¿Por qué estás esclavizado al pecado? Porque quizás no estás mirando la ley de la libertad. Pero Santiago dice que, y me encanta, que permanece. Esto, y me encanta como lo dice Santiago, porque no dice obedece, permanece. Porque esto nos habla de una permanencia en la obediencia. A veces nos pasa, ¿no? Te confrontan como con las dietas, ¿no? Seamos sinceros con las dietas. El lunes arrancás con todo, el miércoles ya aflojaste, el jueves ya no estás más de dieta. Y a veces nos pasa eso con la obediencia a la palabra de Dios. Tengo que acomodar mi tiempo a la palabra de Dios. Bueno, el lunes me levanto a las 6 de la mañana, el martes 6:30, el miércoles a las 7 y ya el jueves volví como siempre. Me confronta con venir regularmente a la iglesia, vengo 3 domingos seguidos, el cuarto ya no vengo más. Bueno, así somos, ¿no? Pero el verdadero discípulo no es el que obedece una vez. La persona bienaventurada, el que obedece la palabra de Dios, no es el que obedece una vez, sino es el que permanece obedeciendo. Una persona que crece espiritualmente no es el que tiene una obediencia titánica, ¿no? Un día te dicen, o mentís o te echo. Bueno, échame. Wow, ¿no? Precioso. Ya está, listo. Esto, ya obedecí la palabra de Dios de manera perfecta, ya está, ya soy una persona súper piadosa. No, buenísimo que lo hayas hecho así, está bien. Pero la persona que crece espiritualmente no es la que obedece una vez de manera titánica, es la que permanece obedeciendo. Por eso dice que, mira la palabra de Dios y permanece en ella, permanece obedeciendo. Quizás, no sé, de vuelta, volviendo a nuestros devocionales, quizás te ves confrontado, no le estoy dando la prioridad a la palabra de Dios en mi vida. Bueno, mañana no voy a leer 3 horas la Biblia, si no lo venía haciendo. Pero aunque sea lo hago 10 minutos. Y permanezco por 10 minutos. Y permanezco. Y en un mes son 15. Y en un mes son 20. Y no estaba orando, pero ahora oro 5 minutos. Y en un mes son 10. Y antes me acostaba a las 3 de la mañana, los sábados. Bueno, ahora me acuesto a las 2. Y en un mes a la 1. Y en un mes a las 12. Y voy cambiando. Y permanezco. Y avancé un paso y permanezco. Y avancé un paso y permanezco. Imagínate que vos te querés ir caminando hasta Mar de Ajó, que está como a 30 kilómetros. Imagínate que salís corriendo, llegás a la 35:02 y ya no das más. Te quedaste con un helado ahí en Alpino, ¿no? Ahora imagínate este otro que sale con su bastón y a poquito va, pero no para de avanzar y va. ¿Dónde va a estar esta persona en 5 horas? ¿Dónde va a estar? Bueno, quizás no en Mar de Ajó, pero muy avanzado. Bueno, así, hermanos, nuestro crecimiento en la palabra de Dios. ¿Por qué no crecemos? Porque quizás no permanecemos. Escucho un sermón, debo amar más a mi esposa, o soy amoroso una semana. Ya la otra semana volví a lo mismo de siempre. No. Cambiás una cosita y permanecé.
permanecé. Y otra cosita, y permanecé, y permanecé. Y Santiago nos explica qué pasa con esta persona. Será bienaventurado en lo que hace. No es que todo le va a salir bien en la vida, pero lo que está diciendo es, similar a lo que leyó en el Salmo 1, similar a lo que dice Josué capítulo 1, versículo 8 y 9, será feliz a los ojos de Dios, será bienaventurado a los ojos de Dios. Será una persona que lleva fruto. ¿Por qué personas que vienen por años a la iglesia, por años, de familia de creyentes, por qué todo el tiempo están en los mismos pecados? ¿Por qué no avanzan espiritualmente? Bueno, quizás tenga que ver con esto, con que no obedecen, con que no escuchan o con que no permanecen. Quizás hacen un cambio instantáneo para luego volver a lo mismo. Dice el Salmo 19:11, tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos, la palabra de Dios, en guardarlos hay grande galardón. Vemos lo contrario, hermanos, matrimonios preciosos, personas que crecen. Ahora, cuando vos mirás a esa persona que ha crecido tanto, su crecimiento ha sido diminuto, muy pequeño. Domingo tras domingo, viniendo atento a la palabra de Dios, se llevó una cosa. No entendiste todo, pero entendiste que la palabra de Dios debe ser una prioridad en tu vida. Eso. Y te vas de acá pensando cómo lo vas a hacer. No vas a poder mañana decir, bueno, agarrar a tu familia y decir, mañana nos levantamos todas las 5 de la mañana, no lo vas a poder hacer. Tus hijos no te van a querer mucho. No vas a poder hacer eso, pero sí vas a poder decir, bueno, familia, a partir de mañana vamos a hacer esto. Tic, una cosita, un granito de arena. A partir de mañana vamos a acostarnos más temprano los sábados para el domingo venir más preparados para el culto. A partir de mañana, el domingo, no se falta más a la iglesia. No se falta más. Venimos a la iglesia arrastrándonos, llorando, con la almohada en la cara, lo que sea. Venimos igual. O sea, pequeñas decisiones, no sé lo que sea, pequeñas decisiones. Esa persona dice, me encanta, será bienaventurado en lo que hace. Así que, ¿por qué no estás creciendo espiritualmente? Bueno, no digo que sea lo único, pero quizás sea con que la Biblia no es una prioridad en tu vida. Y si la Biblia no es una prioridad en tu vida, no va a haber crecimiento. No va a haber crecimiento. Y una prioridad en todo sentido, ¿eh? Domingo, en la semana, en todo sentido. No va a haber crecimiento, no hay manera, no va a ser bienaventurado lo que hace. No hay posibilidad. Pero quiero terminar diciendo que hay algo más trágico, y es lo que dije antes. Es que no solamente que no haya crecimiento espiritual, sino que vos saltes del banco de una iglesia a la condenación eterna. Eso es lo más trágico que hay. La persona, el creyente, quizás no crece tanto, igual va a ir al cielo, porque es un creyente, ha puesto su confianza en Cristo para la salvación. Pero lo más trágico es que vos te engañes, asientas al Evangelio. Pienses que por rodearte de cristianos, quizás tu familia es cristiana, quizás tus amigos son cristianos, quizás venís de una herencia cristiana, que por eso vas a terminar en el cielo. Te estás aferrando a la fe de otros, no es tu fe, es la fe de otros. Te engañás pensando que por venir el domingo a la iglesia, por lo que sea, vas a ir al cielo. Y qué trágico que en aquel día, y Mateo 7, el Señor Jesús se refiere al último día, vos le digas, Señor, intimidad, acá estoy. Los mensajes fueron excelentes, me encantaban. Nunca te conocí. Nunca has puesto tu fe en Cristo para la salvación, nunca te has vuelto tus pecados a Cristo. Has confiado en tus obras, has confiado en venir a una iglesia, has confiado en tener una familia cristiana, has confiado en lo que sea, pero no en Cristo. Por eso, si esta mañana vos te das cuenta que ese es tu caso, yo te ruego que vengas hoy mismo, ahora, en este momento, a Cristo en arrepentimiento y fe. Que le ruegues que te salve, que le ruegues que tengas misericordia de vos, que confieses que has vivido una fe prestada quizás, y que te humilles. ¿Qué dirán? No importa qué dirá nadie. Importa que hoy te humilles delante del Señor y clames por salvación. Oramos. Amado Señor, damos gracias por tu palabra. Señor, queremos, por supuesto, confesar nuestros pecados a ti, porque, Señor, debemos confesar que esta es nuestra actitud muchas veces. De todos los que estamos aquí, quizás
Ha habido momentos en los cuales hemos sido, o quizás hoy todavía es así, hemos sido lentos para oír en lugar de ser prontos para oír. Hemos sido rápidos para hablar, rápidos para irarnos. Señor, no hemos desechado el pecado para venir a escuchar tu palabra. Tu palabra no ha sido una prioridad en nuestra vida, Dios, y quizás vemos hoy las consecuencias, Señor, en nuestra vida, quizás en nuestra familia, en lo que fuese. Vemos las consecuencias de que tu palabra no haya sido una prioridad en nuestra vida, nuestra falta de crecimiento. Te pedimos perdón, Dios. Confesamos hoy nuestros pecados, reconociendo que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y lo confesamos, Dios. Te pedimos que, Señor, tú nos ayudes a partir de hoy, a partir de ahora mismo, Señor, a escuchar tu palabra atentamente en nuestros hogares, los domingos, en otros tiempos que tenemos, a oírla y a ponerla en práctica, Señor. Por favor, que tanto mis hermanos como yo podamos, Señor, día a día, lo que tú nos vas hablando, lo que tú nos vas ministrando, ser prontos en obedecer y permanecer, por favor, Dios. Que en esta iglesia tu palabra siempre sea el centro, tú seas el centro, las escrituras siempre tengan la prioridad. Señor, que cada persona que predique en este púlpito siempre sea una persona pronto para oír, Dios. Una persona que antes de hablar está estudiando por horas y horas y horas, porque quiere pararse acá y hablar solo tu palabra, Señor. Y también te ruego, Dios, que si aquí hay alguien que no te conoce, quizás alguien que se está engañando a sí mismo, quizás alguien que piensa que va a estar contigo, pero si hoy su corazón deja de latir, lo que le espera es la condenación. Te ruego que tú le llames al arrepentimiento de la fe, que tú quites el velo, que tú le des vida por tu palabra, tu Espíritu Santo, Señor, le dé vida por medio de tu palabra, y esa persona venga a Cristo en arrepentimiento y fe, por favor. Te lo agradecemos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén.